Esta mañana se presentó ante la Corte Internacional de Justicia la demanda del Estado mexicano contra Ecuador por la irrupción en la embajada de nuestro país en Quito el pasado 5 de abril. Lo que se busca es que no se repita un hecho deleznable como el que padeció México y en especial su representación diplomática, que no se repita en ningún país y que los estados donde están ubicadas las embajadas tengan el compromiso de proteger la independencia y garantizar la soberanía. Alicia Bárcena presentó en las conferencias las 5 peticiones concretas de México ante la Corte Internacional de Justicia, que incluyen la suspensión de Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas hasta que pida disculpas públicas, entre otras medidas. Y los reclamos son muy contundentes. Primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales. Tercero, juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado judicial para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de dicha Carta de las Naciones Unidas. Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas con base en la evaluación prevista en el artículo 6 del mismo instrumento de la Carta de las Naciones Unidas. Y 5, es tan importante evitar la repetición de estos casos que el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros. Esto es lo que estamos presentando el día de hoy. Para entender por completo estas declaraciones, también hay que tomar en cuenta que la Embajada de México no ha sido la única que fue agredida en las últimas semanas. El pasado 1 de abril, Israel atacó la Embajada de Irán en Siria, agresión que tuvo como consecuencia 7 personas fallecidas al formar parte de este conflicto entre Israel y Hamás. Este hecho no recibió la condena de la comunidad internacional y en ese sentido la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas se encuentra entredicha por diversos frentes, tanto por la agresión en Siria como por la Embajada de México en Ecuador, y de ahí la importancia de esta demanda que presentó México y que trasciende el caso específico de Jorge Glass, y por eso entre las solicitudes que hay, bueno, pues se pide que haya más medidas más claras para ocasiones futuras en que se puedan presentar situaciones similares y, bueno, por supuesto, evitar que vuelva a ocurrir. Por otra parte, el asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, expuso en la conferencia que en la demanda contra Ecuador se solicitan diversas medidas cautelares, entre las que se encuentra el resguardo del inmueble de la Embajada de México en Ecuador. Con el rompimiento de las relaciones diplomáticas, nuestro local ha quedado vacío y al interior sus bienes y sus archivos. Es de la mayor importancia de que la Corte ordene que Ecuador está obligado a respetar la inviolabilidad de nuestro local, que no se repita la agresión sufrida. Es también importante destacar que como parte del procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia, otros países de la comunidad internacional pueden intervenir, pueden apoyar los argumentos de México. Habrá quienes apoyen los argumentos de Ecuador, pero estamos seguros que casi la totalidad de los estados apoyan los argumentos de México, porque estas son las reglas básicas de la convivencia internacional. Si no se respeta
el derecho de los estados de poder conducir relaciones amistosas por la vía diplomática es el caos. A quienes recurren a un presunto derecho a la fuerza, México, señor presidente, señora canciller, responde con la fuerza del derecho. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.